emitiremos Horizonte, su programa cristiano, conducido por Abel Campos. Horizonte, en el aire. Bienvenidos amigos a otro programa de radio juntos, usted y yo aquí en Horizonte, su programa cristiano, a través de Impacto FM, la radio de las Naciones 90.9. Usted puede descargar la aplicación móvil de Impacto FM y escucharnos cada sábado a las 16 horas Argentina, junto a toda la red de emisoras que nos acompañan con nuestro programa. Hoy vamos a tener la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. El avivamiento que viene, el avivamiento que tenemos que tener. Horizonte, un programa para escuchar con el alma y sentir con el corazón. Bueno amigos, ahora sí vamos a introducirnos en el mensaje de hoy. El regreso del avivamiento, segunda parte, pero hoy a través del libro de Nehemías. En el último programa estuvimos viendo el regreso del avivamiento y nos introdujimos en el libro de Esdras. Yo les recuerdo a todos los oyentes que para poder entender bien la historia hace falta leer varios libros del Antiguo Testamento para entender cómo se cumple esa profecía que Dios le entregó a Jeremías, que su pueblo iba a estar cautivo 70 años, pero además antiguos padres habían tenido también palabra de Dios de que el pueblo de Israel iba a estar cautivo. Entonces hace falta leer Esdras, Nehemías, Esther, Zacarías, Ageo y también Malaquías, porque Malaquías no lo vamos a tocar hoy, porque son contemporáneos. Cuando vemos la historia bíblica, entonces entendemos el desarrollo a través de los años, de las décadas y de los siglos, de cómo Dios está en la historia de un país. Entonces es muy importante conocer lo que dice la Escritura, porque yo creo firmemente que en todo país hay gente que está deseando fervorosamente que caiga un avivamiento sobre su nación. Y todo creyente que ama su país, es muy raro encontrar creyentes que no amen a su país, piden por su país para que Dios visite a toda la gente. Entonces, hablamos del avivamiento, hablamos del resurgimiento de la gloria de Dios manifestada en el corazón de las familias y de las personas. Y hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías. Vamos a ver la historia y vamos a ver algunos puntos importantes que son necesarios, factores esenciales para entender cómo pedir a Dios, cómo esperar, cómo implorar, cómo comportarse, hablo de la Iglesia de Cristo, para que entremos en otro avivamiento. En nuestro país hemos tenido un resurgimiento muy fuerte del Evangelio en las últimas décadas, pero después del avivamiento, cuando estudiamos la historia de la palabra de Dios, comienzan a haber escapes, comienza a haber mucha gente que no entendió lo que Dios hizo y comienzan a desvirtuarse o alejarse de la palabra del Señor. Y no nos damos cuenta, y pasa el tiempo y nos encontramos entonces en una situación caótica como se encontraba el pueblo de Israel. Entonces, yo les recuerdo que también han desaparecido muchas naciones en la historia del mundo, inclusive en el último tiempo han desaparecido naciones, o sea, naciones que se dividieron, que quedaron en el olvido por problemas políticos, problemas sociales o la razón que sea. Pero hay muchos países que han desaparecido de la historia. Hoy están divididos y son diferentes países. Entonces, vamos a tocar la historia en primer lugar del libro de Nehemías. Yo les vuelvo a recordar que es muy necesario leer Esdras, Nehemías, Esther, Zacarías, Ageo y Malaquías. Son 7 libros que involucran todo el desarrollo de Israel a la vuelta del cautiverio
Y luego recuerden que después de Zacarías, el último profeta, o Malaquías, de acuerdo al orden de la palabra del Señor, hay un silencio hasta la venida de Cristo. Entonces, muy importante conocer lo que pasó. Usted está escuchando Horizonte, su programa cristiano, con la conducción de Abel Campos. Vamos a la historia. Según una persistente tradición judía, Esdras fue el autor de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, siendo estos 4 libros originalmente uno solo, aunque algunos piensan que Nehemías mismo quizás haya escrito este último libro. Esdras, sacerdote y escriba, era bisnieto de Hilcías, el sacerdote que 160 años antes había dirigido las reformas del rey Josías, descendiente dignísimo de su célebre antepasado. Fue de Babilonia a Jerusalén, 457 años antes de Cristo, 80 años después del primer regreso de los judíos y 13 años antes de la llegada de Nehemías. Estamos hablando de Esdras. Era tanto escriba como sacerdote, en el periodo de transición de la época de los sacerdotes a la de los escribas, y se dice que ayudó en la formación del canon del Antiguo Testamento. Vamos a Nehemías. Llegó a Jerusalén en el 444 a.C. Esdras ya había estado allí 13 años, pero Esdras era sacerdote, ocupado en enseñar la Torá, la palabra de Dios, religión al pueblo. Nehemías vino como gobernador civil, escuche bien, un gobernador civil, o sea, con absoluta autoridad legal, con autorización del rey de Persia para reconstruir el muro y restablecer a Jerusalén como ciudad fortificada. Yo les recuerdo que antiguamente el muro de una ciudad era indispensable porque era la defensa militar contra posibles ataques o invasiones. Entonces, una ciudad sin muro era una ciudad sin absolutamente ninguna protección de nada. Y además de esto, les recuerdo que cuando volvieron, la ciudad de Jerusalén estaba devastada, o sea, como si hubiera estado en una guerra, algo así. Los judíos habían vuelto casi 100 años antes y poco habían progresado fuera de la reconstrucción del templo, porque cada vez que comenzaban a trabajar en el muro, sus poderosos vecinos lo impedían, ya sea con amagos de fuerza u obteniendo órdenes de la corte persa para hacer cesar la obra. Los enemigos antiguos de los judíos, ahora en posesión de la tierra, moabitas, amonitas, asdoditas, árabes y los recién traídos samaritanos, todos se opusieron astutamente y encarnizadamente a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Movilizaron sus fuerzas y marcharon contra la ciudad. Pero Nehemías, con fe en Dios y con muchos obstáculos, por supuesto, y armado y disponiendo hábilmente a sus trabajadores, siguió adelante con la tarea día y noche. Y a pesar de los obstáculos, el muro se terminó en 52 días. Por fin, Jerusalén era de nuevo una ciudad fortificada 142 años después de su destrucción, en el año 586 a.C. Terminados los muros en Jerusalén, Nehemías y Esdras reunieron al pueblo para organizar la vida nacional, o sea, una nación destruida, moralmente, espiritualmente, en su comunión con Dios y además socialmente, totalmente destruida. El capítulo 7 es igual al capítulo 2 del libro de Esdras. Estamos hablando de Nehemías. Capítulo 7 es igual al capítulo 2 de Esdras, con su lista de aquellos que habían vuelto a Jerusalén con Zorobabel. Zorobabel, un gobernador, casi 100 años antes. Había asuntos genealógicos que atender, o sea, querían saber quién era judío y quién no era judío, para hablar claro. Luego, durante 7 días, desde el alba hasta el mediodía, escuche bien, Esdras y sus ayudantes abrieron el libro de la ley a ojos de todo el pueblo y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta lectura y exposición trajo una gran ola de arrepentimiento entre el pueblo, un gran avivamiento
y un pacto solemne de que guardarían la ley, tal como se ve en los capítulos 9 y 10. Cuando leemos los capítulos 9 y 10 de Nehemías, no podemos más que glorificar a Dios, porque hoy muchas personas tienen la palabra de Dios disponible en todos los dispositivos, en la computadora, en la portátil o laptop o en la notebook, en el celular, en la tablet. Hay librerías por todo el mundo, por lo menos el mundo más desarrollado. Además, libros de diversos tipos y multitud de iglesias alrededor. Sin embargo, hoy vemos que necesitamos más temor hacia la palabra de Dios, temor a Dios y temor hacia su palabra. Porque cuando leemos Nehemías capítulos 9 y 10, vemos cómo una nación se arrepintió de todo corazón. Hicieron un pacto de restablecer la comunión con Dios, y esto es un verdadero avivamiento. Seguimos. Fue el hallazgo del libro de la ley lo que produjo gran reformación bajo Josías años antes. Fue el hallazgo por Martín Lutero, por ejemplo, de una Biblia. Martín Lutero encontró una Biblia que el papado romano había retirado de la circulación, lo que trajo la reformación y dio la libertad religiosa al mundo moderno. Lo nefasto de la Iglesia romana es el reemplazo de la palabra de Dios con decretos papales. La debilidad del protestantismo moderno es su descuido de la Biblia, la palabra de Dios que todos profesamos seguir. Nehemías era un hombre de oración, patriotismo, acción, valor y perseverancia. Su primer impulso siempre era orar. Lo vemos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 9, en casi todo el libro. Pasó 4 meses orando antes de presentar su petición al rey. Capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1. Les recuerdo la historia. Era copero del rey Artajerjes, oficial importante y de confianza. Artajerjes era el rey de Persia, hijo de Jerjes y por lo tanto, aquí entra Esther, hijastro de Esther, quien llegó a ser reina de Persia, o sea, reina de los iraníes, unos 60 años después de haber regresado los judíos a Jerusalén. Esto debe haber dado a los judíos gran prestigio en la corte persa. Esther probablemente aún vivía y era de influencia en el palacio, cuando tanto Esdras como Nehemías fueron a Jerusalén. Podemos suponer que se le debe a Esther la bondad de Artajerjes hacia los judíos y su interés en la reconstrucción de Jerusalén. El libro de Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad y generosidad de los suyos. También demuestra cómo afrontar los grandes desafíos a pesar de las dificultades y peligros aparentemente infranqueables. Históricamente, una nación desposeída de su tierra raras veces tiene una segunda oportunidad de lograr su soberanía, pero Judá es una espléndida excepción a esto, porque después de haber sido completamente vencida por los babilonios y desterrados a la fuerza, tuvo la oportunidad de volver a su patria cuando el rey Ciro, persa, conquistó a Babilonia en el año 444 a.C. Nehemías dirigió esta tercera fase del regreso. Vamos a ver, Nehemías llegó a ser un funcionario público de la corte persa y alcanzó el puesto de copero del rey Artajerjes, lo cual era una posición de confianza y honor. Estando en cumplimiento de esa función, le llegan noticias acerca de las condiciones en Judá. Las puertas y las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, por lo que la ciudad estaba indefensa y el pueblo se encontraba en desesperación, agobiado por todos los que vivían alrededor. Movido por el deseo de rectificar las horribles circunstancias en Judá, Nehemías oró para que Dios le diera el privilegio de emprender la reedificación, aunque sabía que una licencia para ausentarse sería difícil de conseguir, y a través del dolor, una oración de dolor, y el ayuno, se alteró su apariencia a punto de que el rey Artajerjes le preguntó a causa de su problema. Después de oír su contestación, inmediatamente Artajerjes le permitió volver a Judá para aliviar la situación. Bueno, es muy importante también conocer qué hacía el copero
porque ustedes dirán un mozo, en España se dice un camarero, ¿no? En otros lados se dice garzón. Era el copero del rey. Y era una persona de absoluta confianza, y se los voy a explicar por qué. Porque el copero del rey, ¿qué hacía? ¿Servía copas? No servía copas solamente. Lo que él hacía era verificar que los vinos y las bebidas que tomaba el rey no estuvieran envenenados. O sea, si había una conspiración contra el rey, ¿quién tendría que morir? El copero. Entonces, había una absoluta confianza, porque era el hombre que se exponía primero. Antes de que el rey tomara algo, se exponía a Nehemías. Entonces era un hombre muy cercano al rey, que lo vería alegre, lo vería preocupado al rey, y tenían un gran contacto, porque además les recuerdo que el rey de este tiempo era, digamos, el hijastro de Esther. Entonces, había una confianza absoluta, y estar deprimido, con la cara larga, como se dice, ¿no?, ante el rey, en muchos casos era motivo de muerte. Sin embargo, había tanta confianza y tanto favor de Dios que el rey lo único que, le permitió a Nehemías es cumplir su deseo, volver a Jerusalén a reconstruirla, pero además dándole un permiso determinado por cierto tiempo. Consciente de la provisión de Dios y apoyado por la autoridad imperial, o sea, la autoridad imperial, Nehemías viajó a Judá. Entregó a los líderes persas la carta donde Artajerjes lo autorizó a viajar. 3 días después de su llegada, Nehemías inspeccionó la situación. Para comenzar el proyecto, dividió a los trabajadores en equipos, cada uno con la responsabilidad de una sección de la muralla, o sea, una parte de muralla construiría un grupo y así hasta terminarla. Mientras construían, escuché bien, los enemigos bajo la dirección de Sanbalat y Tobías ridiculizaron a Nehemías y sus trabajadores. Esto lo vemos en el capítulo 4. Luego vamos a tocar algunos temas. Cuando esta táctica falló, ellos formaron una coalición oficial para detener la obra. Pero Nehemías afrontó sus amenazas poniendo a la mitad de los trabajadores de cada equipo a que continuaran construyendo, mientras que la otra mitad o los otros equipos tenían armas para defender a quienes trabajaban. Durante esta emergencia nacional, los oportunistas judíos, escuché bien, principio también de un avivamiento, oportunistas creyentes, trataron de aprovecharse financieramente de la gente pobre del pueblo, pero Nehemías los confrontó directamente en el capítulo 5. Sanbalat y sus socios continuaron con sus malas intenciones al pretender que querían negociar, pero luego hicieron declaraciones falsas contra Nehemías. O sea, querían conspirar a toda costa a los enemigos. Y a esto se suma los oportunistas judíos que querían extorsionar a la gente pobre, a la gente que estaba dando todo por reconstruir las murallas de la ciudad. Pero él continuó firmemente y las murallas fueron terminadas dentro de 6 meses. Nehemías fue asistido por Esdras, dirigió al pueblo la lectura de la ley, Nehemías capítulo 7 y capítulo 8. También es interesante leer Esdras porque tienen mucha concordancia en muchas cosas de estos libros. Esdras y ciertos levitas tuvieron la oportunidad de explicar la ley a los ciudadanos de Jerusalén. Esta nueva entrega a la palabra de Dios produjo un avivamiento en Jerusalén y en todo Judá. Lea el capítulo 9 del libro de Nehemías, un verdadero avivamiento. En el año 432 a.C., Nehemías fue llamado a volver a Persia para que reasumiera sus responsabilidades en el palacio. Poco después de su partida, el pueblo de Judá volvió a sus caminos antiguos. Qué tremendo, qué dureza de corazón. Nehemías regresó una vez más a Judá en el año 420 a.C. e hizo otras reformas. Él escribió su libro después de estos eventos. El ministerio de Nehemías se extendió hasta el año 409 a.C. Nehemías insistió en la pureza espiritual del pueblo. Él no solo era un hombre de acción, sino también un hombre de oración. En Nehemías se nota el lugar que la oración ocupa en la renovación espiritual. Capítulo 1, verso 6, verso 11, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 9, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 13, y bueno, y así. Él es un modelo de una vida vivida en total dependencia de Dios. Y dijo estas palabras, ¿sí? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
capítulo 13, verso 31. Es una oración que al Señor le agrada contestar a los creyentes que le buscan seriamente. Bien, hasta aquí la historia del libro de Nehemías, en parte, ¿no? Hay mucho más para investigar. Pero cuando leemos el libro y enfocamos en la palabra del Señor la historia de nuestra nación, primero, vemos un pueblo que está viviendo las consecuencias de no haber oído a Dios, o sea, conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos, no lo cumplió, no lo hizo. Entonces, vemos a un hombre deportado que se duele, capítulo 1, verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Le dijeron cómo estaba la situación en su país. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amigos, qué palabra tan directa. O sea, una angustia muy grande. Yo no sé si usted, querido amigo, se angustia por la situación de su país. Yo me alegro por muchas cosas de mi país, amo mi país y lo bendigo, pero también me angustio enormemente cuando veo las situaciones de muchas ciudades que hemos creído que estamos llenos de iglesia por todos lados, y yo he recorrido algunos países del mundo entero, o algunos países del mundo, ¿no?, predicando la palabra del Señor, y créanme que nos estamos creyendo demasiado. O sea, todavía estamos mirando el año 80, todavía estamos con nuestro enfoque en el año 80, y el año 80 ya pasó. O sea, tenemos una trayectoria diferente, estamos en el tercer milenio. Entonces, cuando vemos la situación de muchas localidades, la escasez de iglesias, los pocos creyentes fieles que son fieles al Señor y que continúan en el Evangelio, vemos entonces una decadencia muy grande. Y aquí una clave: hizo duelo, ayunó y oró. Y este es un principio elemental, porque si no vemos el dolor ajeno, si no aprendemos a ver el dolor del que vive cerca nuestro o el que trabaja a nuestro lado, y no alcanzamos el Evangelio, y no tenemos un comportamiento de verdaderos creyentes, muy difícilmente vamos a estar velando por la nación. Yo le digo esto: hay principios elementales en los libros del Antiguo Testamento y las claves para volver a un avivamiento en la nación. Entonces oró Nehemías, ¿sí?, y pidió a Dios. Estuvo algunos meses orando y pidiéndole al Señor que le concediera la oportunidad de hablar con el rey. No fue inmediato, no fue una conversación de unos pocos minutos. Era algo muy importante, porque recuerden que en aquel tiempo, cuando gobernaba un reino, poner los muros de una ciudad significaba que se podía rebelar, podía reorganizar su ejército y se podía independizar del reino, o intentarlo al menos. Entonces había muchas cosas que no se permitía, como hoy en día, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, después de que el rey le concedió, ¿sí?, la autoridad, fue con cartas, o sea, con papeles legales, legalmente enviado por el reinado, fue a reconstruir los muros. Entonces se levanta la gran oposición. Capítulo 4. Entonces viene Tobía y dijeron: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, le están diciendo a Dios lo mismo que hizo Goliat con el pueblo de Israel, insultando a Dios. Entonces oró Nehemías por el menosprecio que esta gente hizo. Y finalmente edificaron el muro, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esencialmente, tuvo ánimo para trabajar. Pero además, las oposiciones siguieron, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Estoy leyendo capítulo 4, versos 8 y 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, se defendieron con armas. Perfecto. Entonces hubo un acuerdo entre los líderes y el pueblo de Dios para terminar de construir las murallas, que significan la protección a las invasiones, a la delincuencia, a los robos, los secuestros, los hurtos. Ahora, si volvemos al tercer milenio, ¿qué significarían las murallas en nuestro país? Son las murallas que no permiten accionar al infierno
sobre los habitantes. Va a ser imposible que terminemos con toda la maldad del mundo. Va a ser imposible que en un país de 40, 50 millones de habitantes o más, o 100 o 200, como los hay, y muchos más, va a ser imposible que tengamos a todo el mundo haciendo lo bueno, porque siempre van a haber delincuentes, va a haber muchas cosas malas. Pero sí es posible que haya murallas en nuestro lugar, en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, para que la gente cambie su forma de vivir y viva para el Señor. Y luego tenemos en el capítulo 5 una obra tremenda, tremenda, porque lo importante es que Nehemías estaba tan bendecido que le daba de comer a 150 judíos y oficiales. Capítulo 5, verso 17. Qué tremendo, ¿no? O sea, el hombre era un hombre íntegro. Luego, cuando vemos todo lo que pasó con las adversidades, también en el capítulo 6, vemos cómo quisieron conspirar contra él. Nos introducimos en los capítulos finales, o en el 9, 10, en el 8 inclusive, que vemos la gloria de Dios manifestada en un hombre que se exponía a la muerte, que era el copero del rey, y que tenía mucha confianza con el rey, y éste le concedió lo que solicitó. Entonces, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es muy sencilla. Hay posibilidad de restaurar una nación a través de gente temerosa, de líderes. Siempre hay líderes en una nación, líderes muy importantes, líderes que nos marcan, líderes que nos guían, que nos orientan, líderes inclusive que nos enseñan lo que Dios está haciendo en la actualidad. Y cuando los líderes de una nación, los líderes religiosos, en este caso los ministros, hablamos de nuestras iglesias, los ministros temerosos de Dios con un comportamiento acorde a las Escrituras, buscan de Dios, luego el pueblo de Dios también busca en la misma santidad. Entonces, lo que podemos aplicar del libro de Nehemías es que en medio de oposiciones, en medio del desastre, en medio de un país o de una ciudad totalmente destrozada, y un país también, por supuesto, saqueada, arruinada por completo, sin progreso alguno, Dios se glorifica permitiendo que la nación nuevamente sea restaurada. Y esto me lleva a las parábolas del Señor Jesús, porque cuando queremos un avivamiento como Iglesia de Cristo y lo buscamos fuertemente, yo no sé si usted ora por su país, no sé si usted tiene en su corazón constantemente la cantidad de pecadores que hay a nuestro alrededor y de gente que necesita el Evangelio, y el sector político que necesita mucho del Evangelio, porque el sector político ha sido el menos visitado en forma sobrenatural, porque yo creo que necesitamos influenciar nosotros de una forma muy fuerte a nuestros políticos, a nuestros gobernantes. Así llega la honradez, llega la bendición, llega la prosperidad que estamos esperando, y no solo económica, sino el avance espiritual de la gente. Entonces, Jesús habló de dos parábolas. La parábola de la semilla de mostaza o el grano de mostaza en San Mateo capítulo 13, verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos, un avivamiento. Vamos a hablar ahora de un avivamiento. Llegó el reino de los cielos, pero ahora necesitamos algo más fuerte, más poderoso. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de fe. Si tan solo escucháramos con fe y viviéramos con fe las Escrituras, podríamos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, provocar un avivamiento, que la gente se convierta, que la gente se sane, que sea liberada, que sea arrancada, quitada de las tinieblas, que nuestra vida inclusive progrese en todo sentido. Y llega a ser esta semilla tan grande que las aves de los cielos vienen y anidan allí. Así es el reino de los cielos. Comenzamos por poquito y terminamos por mucho.
Y otra parábola que me encanta, me gusta muchísimo, la parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a dar un ejemplo. En 3 kilos de harina, una mujer puso un poquitito de levadura. Entonces, si usted ha hecho pan casero en su casa, se va a dar cuenta de que usted pone 1 kilo de harina y le pone apenas unos gramos de levadura y deja leudar todo, y luego esa masa se duplica y se triplica. El reino de Dios comienza por poquito y termina por mucho. Así que yo personalmente bendigo mi país y oro por mi país y deseo con todo el corazón que esta palabra de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros aporte su trabajo, aporte su grano de arena, ¿sí? O su granito de mostaza, que luego va a ser un árbol grande. O sea, Dios nos ha llamado a que el reino de Dios crezca por sí solo. No lo hago crecer yo, no lo hace crecer usted, no lo hacen crecer las iglesias, lo hace crecer el Espíritu de Dios que está con su iglesia, con la iglesia de Cristo. Pero el Espíritu de Dios necesita obediencia. No puede hacer las cosas que el Padre quiere darnos y que Jesucristo quiere darnos como herencia en toda una nación, si no hacemos lo que dice la Biblia. Y para hacer lo que dice la Biblia, amigos, tenemos que tener un temor reverente al Padre, un temor reverente a las Escrituras y aceptar que cada día debemos entregar más áreas de nuestra vida y acercarnos más al Señor y predicar la palabra, predicarla no solo dentro del templo, llevarla al mundo, influenciar en las escuelas, influenciar en el medio político, influenciar en el medio empresarial, influenciar entre la gente pobre que necesita de nosotros no solo la palabra, sino también necesita el elemento que los convenza de que hay un Dios vivo. Por ejemplo, tengo un pastor amigo, muy amigo mío acá en la ciudad de Neuquén, que una vez lo visité y me comentó, me dice, Abel, nosotros estamos haciendo la campaña de la zapatilla y los dos somos evangelistas, él está pastoreando además, y Samuel me dice, estamos haciendo la campaña de la zapatilla. ¿Y eso qué es, Samuel? Nada, que reunimos fondos con toda la iglesia y compramos calzado, compramos zapatillas para los chicos de los barrios con mucha necesidad y vamos y llevamos, cada tanto hacemos eso. Ahora están haciendo también un merendero para dar merienda a los chicos. Bueno, todas estas obras, o similares, o más grandes, más pequeñas, pero son obras que sellan el Evangelio en el corazón de la gente. Entonces esas obras también cuentan, pero la primordial es enseñarle a la gente a cumplir con los mandamientos del Señor, porque si cumplen con los mandamientos del Señor, usted y yo vamos a ser bendecidos. Vamos a tener derecho a reclamar cuando nos enfermemos, a reclamar que Dios nos sane. Vamos a tener derecho a pedir trabajos y que nos sobren los trabajos cuando escasea el trabajo y cuando el país está en crisis. Vamos a tener derecho a tener nuestra vivienda, a tener nuestra casa y a habitar nuestro propio techo. Y no vamos a ser despojados como nación. Fíjese que hemos sido despojados. Muchas naciones son despojadas económicamente y son aplastadas por el sistema actual, porque el sistema actual es un sistema que Satanás está involucrado en el sistema actual. ¿Para qué? Para oprimir a ciertas naciones, los ricos contra los pobres, la explotación, la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de temas políticos ni de política internacional, porque este es un programa de la palabra del Señor para llevar la Biblia al corazón de la iglesia. Y amigos, yo creo firmemente de que podemos volver a un avivamiento en nuestra nación siempre y cuando las iglesias, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, usted y yo cumplamos con lo que dice la Biblia. Y es muy probable de que Dios en este tiempo comience a revelar y comience a mostrar a la gente, a su pueblo, la etapa que viene. Yo creo firmemente, amigos queridos, que tenemos un arduo trabajo en nuestro país,
pero también les recuerdo que Dios es el Dios de los avivamientos, Dios es el Dios que da la unción, la inteligencia, y si los demás no lo quieren hacer, hágalo usted, yo lo quiero hacer, yo quiero vivir en un avivamiento constante, con el mismo fuego de hace 35 años estoy predicando la palabra del Señor, y créame que no dejo de ver la gloria de Dios cuando predico, cuando anuncio, no dejo de ver la gloria de Dios, como seguramente usted también lo ve en su familia, en su casa, entre los conocidos, entre los amigos, y sobre todas las cosas el honor a nuestro Padre, la gloria a nuestro Padre, que merece toda la alabanza. Amigos, tenemos mucho para hablar y este es un tema realmente apasionante. A mí me apasiona ver a través de las Escrituras el desarrollo de las naciones. Han pasado miles de años desde toda esta historia, pero hoy esta historia bíblica, esta palabra de Dios es tan fresca y nos trae renovación, nos trae una mentalidad diferente, nos impulsa a creer. Amigos, yo le imparto la bendición para que usted crea, porque si usted cree a la palabra de Dios, le va a poder creer a una orden que le dé el Espíritu Santo. Hace muchos años conocí un grupito muy pequeño, muy pequeñito, eran 30, no más que eso, y cantaban y adoraban y hacían reuniones y bueno, construyeron un templo y eran 30 solamente, pero la fe en Dios, la certeza, la seguridad, el deseo, el hambre de Dios, de ver la gloria de Dios, los llevó a adquirir un templo para miles de personas. Y yo digo, Dios, qué fe esta gente, siendo 30, y lo lograron. Lo lograron. Entonces, Dios sigue siendo el mismo Dios de la Biblia. Cuando indagamos en las Escrituras entre Esdras y Nehemías, vemos que toda una nación tuvo que escuchar la palabra de Dios y los levitas dándole la interpretación, porque claro, en aquel tiempo no había electricidad y tampoco habían micrófonos ni nada, ni audio, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces tenían que darle la interpretación al pueblo y serían muchísimos ante miles de personas que estaban leyendo la palabra de Dios y poniéndole el sentido a las Escrituras. Cuando esta gente escuchó la palabra de Dios, dice la Biblia que esta gente se arrepintió, lloraron, pidieron perdón, se reconciliaron y luego estuvieron adorando a Dios horas y horas y horas. Toda una nación glorificando al Señor. Así que en sus manos está ahora parte del avivamiento que va a venir a nuestro país. Ya no está en las manos de los demás. Sería muy fácil decir, bueno, que lo hagan los encargados de esto, los que están preparados y ungidos por Dios. Estamos todos preparados, todos ungidos. Yo creo que uno, más otro, un grupo de 50, más otro grupo de 50, más otro de 100 por allá, otro de 500, otro de 1000, otro de 5000, otro de 20.000. Iglesias tremendas que hay en nuestro país. Creo que entre todos, si nos responsabilizamos de nuestra tarea, tenemos que llevar la palabra del Señor. ¿Y cómo hacer para que la gente se convierta? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Sabe que Nehemías nos da la clave. Era un hombre de dolor porque se dolía por los demás. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que viviendo en un reinado ajeno, con dioses ajenos, nunca negó la fe, nunca negó las Escrituras, nunca negó a su Dios eterno. De esa forma consiguió la gracia para que el rey Artajerjes le concediera cartas oficiales, o sea, un decreto a nivel imperio, un decreto imperial. Y no es que fue a pedir por favor, llegó a Jerusalén con un decreto imperial. Muchas oposiciones, mucha gente que los quiso exterminar, no quisieron que Jerusalén estuviera protegida con las murallas. Luego entra Esdras con la reforma. Esdras había preparado su corazón y había inquirido profundamente en la palabra del Señor para enseñar a toda la nación los estatutos y mandamientos del Señor. Y cuando sucedió esto, terminaron festejando, terminaron alabando, y eso es lo que significa un verdadero avivamiento. ¿Cómo comienza todo?
Comienza todo por el despojo de toda una nación. Yo creo que el corazón de Dios dolido por ver su nación así, su pueblo, el pueblo que Él había creado y el que había escogido para que venga nuestro Señor Jesucristo. Y además, gente que tuvo mucho dolor y que entendió que Dios tenía el poder, la autoridad absoluta para volver a mirar la nación, tener misericordia y levantarla. Dejando la nación de lado. Tal vez no es la nación la que necesite levantarse hoy. Tal vez es usted. Puede que sea su matrimonio. Puede que usted lo haya perdido todo. Puede que el diablo y el infierno le hayan despojado de todo, que usted quedó en la ruina. Y puede que no tenga fuerzas ni siquiera para levantarse a trabajar. Pero yo le invito a creer a este Dios poderoso. Este Dios que fue capaz de reconstruir con gente dispuesta toda una nación. Y si Dios puede reconstruir toda una nación, también puede restaurarlo a usted. También puede darle la fuerza, el ímpetu, las ganas de servir a Dios, las ganas de levantarse a trabajar, de esforzarse y sacar su vida adelante. Tal vez el desánimo por una enfermedad incurable que le han dictaminado los médicos lo tiene deprimido. Pero hoy, si está escuchando este programa, yo le imparto la bendición, porque si usted cree en el Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y que volverá por segunda vez, si usted cree en este Dios grande que le estoy predicando, es el Dios que lo levanta de su postración, es el Dios que lo sana, es el Dios que lo liberta, es el Dios que no va a permitir que el infierno lo esclavice y no va a permitir que el diablo saque partido y se considere ganador, oprimiéndolo y trayéndole todas las cosas que él trae a la gente. Amigo, yo le decreto una bendición grande y que usted no cese de orar, no cese de adorar al Señor. Y yo decreto que en nuestro país volverá la unción de Dios. Dios va a preparar una estrategia para que nuestro país viva un nuevo avivamiento. Abel Campos se despide hasta el próximo programa. Recuerden visitar nuestra página web www.abelcamposministry.org. Le deseo que Dios le bendiga. Un abrazo y hasta el próximo programa. Estuvo con ustedes Abel Campos, presentando el programa Horizonte. Los esperamos en sintonía nuevamente para compartir el programa de la gente.